Busquemos en nuestras Biblias Hechos capítulo 17. Esperamos, si se puede, que esta información acerca de estos libros entre en el Facebook para que otras iglesias conozcan lo que se está haciendo y se interesen si Dios lo pone así en sus corazones, y esto ha de ser de gran ayuda para toda la iglesia de Cristo. Hechos capítulo 17. Voy a leer el versículo 30. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Vamos a orar. Oh Padre, bueno es estar los hermanos juntos en armonía, porque allí tú has prometido traer vida y bendición. Oh, que el Espíritu Santo hable, que aquellos que se encuentran escuchando la palabra aquí y en otros lugares, que ellos reciban tu bendición, que esto sea de edificación, que la iglesia sea santificada. Te pedimos que tengas misericordia de tu siervo y le concedas nuevamente la unción de tu Espíritu para proclamar el Evangelio. Ven pues, haz esto, te lo suplicamos. Ayuda al intérprete aquí para que también otros puedan recibir la palabra con exactitud. Esto te lo suplicamos en el nombre de Cristo, cabeza, Señor, y aquel que vendrá por su iglesia. Amén. Guiado por la providencia divina, Pablo llegó a Atenas, donde esperaba a Silas y a Timoteo. Atenas era la ciudad más ilustre y famosa de la antigua Grecia. Era el centro intelectual y religioso del mundo. Allí se encontraban representadas todas las escuelas filosóficas dominantes. Se conocía por su literatura clásica y sus logros políticos e intelectuales. Aunque en esos tiempos de Pablo su celebridad se había opacado, todavía Atenas era el centro intelectual del mundo romano. Boyce escribió: según Blake Locke, Atenas en los días de Pablo estaba en el final de su gloria. Había vivido una época dorada. Pocas ciudades, incluso pocas naciones, habían igualado el esplendor de Atenas en el siglo V antes de Cristo. La ciudad logró una serie de victorias militares que la llevaron a la cima del poder mundial. El imperio persa se había expandido hacia el oeste desde la zona que conocemos como Irán e Irak. Los persas habían intentado 2 veces entrar en Europa. En ambas ocasiones fueron expulsados. Los griegos derrotaron a los persas en Maratón, donde un ejército de menos de 1000 hombres había resistido a un ejército persa de más de 1 millón de hombres. Aquellos eran hombres. Al mismo tiempo, los griegos derrotaron por completo el ejército persa en Salamis. Más tarde, los griegos derrotaron una segunda invasión persa famosa por la resistencia de los espartanos en Termópilas. En los años que siguieron a estas victorias, Atenas alcanzó su máximo esplendor. Durante ese tiempo edificaron nuevamente la ciudad que los persas habían destruido. Los griegos construyeron sus grandes templos y, lo que es más importante, edificaron su civilización. Crearon en Atenas el primer ejemplo de la democracia en la historia humana, lo que significa que Atenas era un estado dirigido por funcionarios elegidos responsables ante los ciudadanos.
Atenas se destacó por su literatura. Las obras griegas clásicas se escribieron durante ese periodo. Allí enseñó Sócrates, Platón, Aristóteles, Epicuro y Zenón. Además, Atenas se distinguió por su arte. Blakelock escribió: produjo lo que quizás sea el instrumento de expresión humana más perfecto de la historia del lenguaje. El lenguaje refleja la calidad de las mentes que le dan forma y fundamento. Praxíteles desarrolló las formas clásicas de la escultura humana que fueron imitadas por Europa. A pesar de todas estas cosas, la época dorada de la historia griega pasó rápidamente. Los griegos de Atenas se enfrascaron en una guerra desastrosa con Esparta que se alargó por 27 años. Esto destruyó el poder griego y mucha de su civilización. Eso es lo que pasa cuando nos despistamos y ponemos nuestra atención en lo que no deberíamos hacerlo. Atenas nunca recuperó su antigua gloria. Y esto es algo de lo que le pasó a los puritanos allí en Inglaterra. Se pusieron a pelear unos con otros sobre esto, aquello y lo otro. ¿Y qué pasó? No pudieron tener el alcance y establecerse y promover el gobierno de Cromwell. Y de todo eso se cayó. Se estableció nuevamente la monarquía de Carlos II, que era católico romano, pero mire, de pura cepa. Y ya usted sabe lo que pasó. Esto es lo que sucede cuando los cristianos pierden su tiempo. Aunque Atenas siguió siendo un centro intelectual, decayó de los niveles del siglo V a.C. Cientos de años después de la edad de oro de Atenas, Pablo visitó esta ciudad en su segundo viaje misionero. Aunque no como antes, Atenas todavía era una ciudad hermosa, la cual se consideraba como la capital intelectual del mundo. En ese tiempo, la ciudad de Corinto había reemplazado a Atenas como centro político y comercial. Aunque Atenas había perdido la influencia e importancia que antes tenía, seguía siendo el centro filosófico del mundo antiguo. En ella abundaba la idolatría, se adoraba a casi todo Dios existente. Lucas dice que la ciudad estaba llena de ídolos. El relato de Lucas sobre la obra misionera de Pablo en Atenas se centra en 4 puntos, de los cuales solo 2 podremos enseñar en esta noche. Se centraba en el mensajero, la audiencia, el mensaje y los resultados de la predicación bíblica. Sobre el mensajero, Pablo se encontraba en Atenas esperando a Silas y a Timoteo, Hechos 17, versículos 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía. Se enojó Pablo. Su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Un hombre con una carga en su alma pronto encontrará la ocasión para expresar sus convicciones. Así Pablo discutía en la sinagoga con los judíos sin perder el tiempo y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes y quisieran escucharle. Lo más que impresionó a Pablo cuando llegó a Atenas no fue la belleza artística de las estatuas, sus altares, sus templos y otras estructuras. Tampoco lo fue el alto nivel intelectual de los filósofos de aquella ciudad, sino la idolatría. Dice que su espíritu se enardecía dentro de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Esto lo conmovió, esto hizo un efecto en su alma. El hombre no podía ser indiferente como un estoico.
Pablo estaba indignado. Él se indignó porque esas cosas roban a Dios la gloria, corrompen a los hombres. Romanos 1, 21 al 32. Dice la Biblia que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a la criatura en lugar del Creador. Se entregaron a sus pasiones degradantes, versículo 26, estando llenos de toda injusticia, versículo 29. Pablo se indignó al ver la idolatría de los atenienses. Hechos 1:16 dice: su espíritu se enardecía dentro de él, se enojó. Ahora, Pablo no perdió el control de su persona, ni de sus pensamientos, ni de sus palabras, ni de su temperamento. El texto dice: su espíritu se enardecía dentro de él. Él sintió una ira santa, tenía razón para sentirla y manifestarla de una manera adecuada. Pablo tenía razón para estar airado, pero él no dejó que su ira lo llevara a actuar incorrectamente. Pablo dirigió sus energías, sus esfuerzos a impartir el conocimiento de la verdad salvadora que bajo la bendición de Dios libra al hombre de la ignorancia, la superstición y la idolatría para llevarlo a una relación correcta con Dios por medio de Jesucristo y con la iglesia de Cristo. La evangelización no termina con un tratado, no termina con hablar una persona de Cristo. La evangelización dirige, si es bíblica, al hombre a una relación correcta con Cristo cuando éste o ella se encuentran en una relación correcta con la iglesia local. El espíritu de Pablo se indignó al contemplar la ciudad llena de ídolos. ¿Y qué hizo este hombre? Discutía en la sinagoga con los judíos y con los gentiles temerosos de Dios, y diariamente en la plaza con los que estuvieran presentes. En la plaza Pablo se encontró con los filósofos epicúreos y estoicos. Algunos de ellos discutían con él. Pablo conocía perfectamente bien la filosofía de los epicúreos y estoicos. Aunque estos hombres disputaban con él, Pablo aprovechó el tiempo para anunciarles, proclamarles el Evangelio de Cristo, versículo 18. Cuando lo hizo, él no permitió que los filósofos lo intimidaran o le impidieran presentar a Jesús y a este resucitado de entre los muertos. Pablo no vino a ellos con palabra de sabiduría o filosofía humana, sino que él se entregó a proclamar a Cristo y este crucificado. La esperanza y la única salvación, no importa quién sea, Él es el único Salvador. Pablo dirigió a estos filósofos a Cristo. Su método de evangelización, enfoque y espíritu fueron los mismos con los que él evangelizó a los corintios en 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Pablo habló con los universitarios de sus días, con los de estudios superiores, para anunciar que el Evangelio, las buenas nuevas de salvación del pecado, mediante aquel sí que resucitó de entre los muertos, porque si Cristo no resucitó de entre los muertos, vana es nuestra fe. Observen la reacción de estos filósofos. Ellos se decían entre sí: ¿qué quiere decir este palabrero? Este es permólogos. Esa es la palabra en el griego. Este individuo era un individuo que recoge cosas caídas de cargas. Este término se usó también para referirse a un parásito que vive a expensas de otros.
Metafóricamente es uno que recoge fragmentos de información, pretende saber, pero no sabe. Un comentarista dice que la palabra espermólogos significa literalmente recolectar o recolector de semilla. La palabra evoca imágenes de un ave picoteando semillas de forma indiscriminada. Es alguien que recogía fragmentos de idea aquí y allá y los hacía pasar como algo profundo, sin hondura del entendimiento en lo absoluto. Tenía ínfulas de grandeza. Mucha espuma, pero poco chocolate. ¿No es así con muchos cristianos? Tienen mucha espuma, tienen el lenguaje del cielo y de la reforma. ¿Les pueden decir ustedes sobre las doctrinas de la gracia? Tienen mucha espuma, pero poco chocolate. Según Vine, la palabra que se traduce palabrero, espermólogos, es un modismo ateniense aplicado a uno que estaba fuera de todo círculo literario, un plagiario ignorante. Esto nos dice que estos filósofos no veían a Pablo favorablemente, más bien lo menospreciaban. Algunos de estos hombres, enorgullecidos por su educación y sabiduría, trataron con desprecio al siervo de Dios. Usted no lo ve, no todos los universitarios son así. Pero cuando usted se encuentra dentro de esos centros docentes de alto nivel de educación, y allí se encuentra con el doctor que tiene más títulos que nombre, y después los ve a ellos también alrededor, y hay algo. Dice, pero Pérez, eso es otro mundo allá. Eso es otro mundo. Y hablan, y hay como una... Y usted sigue mirando a ver si puede entender algo, y no entiende ni papa de lo que están diciendo, porque adrede empiezan a usar su lenguaje que solo ellos entienden. Y usted es un ignorante, sin decírselo, así lo tratan, así trataron a Pablo. Y eso que Pablo conocía muy bien la filosofía de todos estos hombres, y Pablo al hablar con ellos manifestó que conocía muy bien quién eran ellos, qué creían y qué pensaban, y por qué estaban mal. Pero Pablo no se dejó intimidar por la conducta de esos hombres, ni por su educación y posición en Atenas. Él anunció a Jesús y la resurrección de entre los muertos, piedra de tropiezo para los judíos y necedad, locura para los gentiles, más para los llamados, tanto judíos como griegos. Cristo es el poder de Dios, sabiduría de Dios. Porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios por medio de su propia sabiduría, agradó a Dios mediante la necedad de la predicación, es decir, lo predicado y la forma en que se predica, salvar a los que creen. El relato de Lucas sobre la obra misionera de Pablo en Atenas se centra en el mensajero. Su espíritu se enardecía, anunciaba a Jesús y la resurrección. Este hombre se dejó conmover, no era un estoico, y reaccionó según los principios de la palabra de Dios. En segundo lugar, este relato se centra en la audiencia del mensajero. Su audiencia en la sinagoga consistía de judíos y de los gentiles temerosos de Dios. Estos últimos no eran prosélitos, eran gentiles que no estaban satisfechos con la adoración pagana y habían abrazado la religión monoteísta y la ética judía. Los hombres no se circuncidaban ni se adherían estrictamente a todas las exigencias de la ley ceremonial. La audiencia de Pablo consistió también de epicúreos y estoicos, interesados en lo novedoso, las nuevas ideas. ¿Qué de nuevo hay por ahí?
Ay, Piñero, con la misma ropa anda, ¿cuándo se la va a quitar? Pablo andaba con la misma ropa. Estaban interesados en lo novedoso. Ellos llevaron a Pablo al Areópago, versículo 19. Estos hombres representaban las filosofías que dominaban el pensamiento de la sociedad en Atenas. La expresión Areópago significa colina de Ares. Los romanos le llamaban la colina de Marte, el dios de la guerra. El Areópago estaba ubicado al noroeste de la Acrópolis. En este lugar se reunía el Concilio Supremo de la ciudad. Allí varios siglos antes se condenó a Sócrates por pervertir a la juventud y hablar mal de los dioses. En un sentido, estas fueron falsas acusaciones. La verdad que él cometió un grave error al tomarse aquel veneno. En los días de Pablo, el concilio en Atenas se encargaba de cuidar la influencia y enseñanza en asuntos educativos y religiosos. Era la corte encargada de hacer las preguntas sobre la moralidad y el derecho de los maestros que enseñaban en público. Por esta razón lo llevaron. ¿Quién eres tú? ¿Tú estás enseñando esto? Pues, ¿de qué se trata esto? Cuando se dice que los epicúreos y los estoicos lo tomaron y lo llevaron al Areópago, esto no significa que Pablo fue arrestado como algunos de los comentaristas establecen. Bueno, no lo establecen, ellos lo afirman. Nada más. No, él no fue arrestado, él estaba allí según lo que él deseaba. Era algo voluntario. El contexto, hermanos, no admite la interpretación de esos comentaristas. Su invitación al Areópago fue más bien para satisfacer la curiosidad. El texto lo dice, versículo 21. Eso es uno de los problemas graves de los predicadores. Hablan y a veces verdades, sí, verdades las desarrollan muy bien, pero ¿qué dice el texto? Estos hombres estaban curioseando, querían satisfacer su curiosidad. No pasaban el tiempo en otra cosa, sino en decir o en unir algo nuevo. ¿A qué viniste tú aquí hoy? ¿A oír algo nuevo? ¿Quiénes eran los epicúreos? Estos eran los seguidores de Epicuro, 341 a.C., fundador de la escuela filosófica que enseña el epicureísmo. Se dice que él era un materialista convencido. Además del cuerpo o el alma misma, está compuesta por una materia imperceptible que tras la muerte se disolvía en la atmósfera. ¿Dónde está Piñero? Los dioses existían, pero no intervenían en los asuntos de los hombres. Estos eran deístas, como George Washington, Thomas Jefferson, Benjamin Franklin, deístas. Dios no interviene en los asuntos humanos. No había que adorarles, ni esperar recompensa alguna de ellos, ni había tal cosa como un castigo después de la muerte. Según Epicuro, el fin principal de la vida es obtener el placer máximo y evitar el menor dolor posible. El epicúreo no era un mero hedonista como mi amigo Piper. El epicúreo no era un mero hedonista, sí, no era un cristiano hedonista.
Los hedonistas clásicos, no Piper, y estoy siendo cuidadoso con mis palabras, no vayan por ahí diciendo, Peñero dijo. Los hedonistas clásicos se entregan completamente al placer. En cambio, los epicúreos intentaban mantener un equilibrio entre el placer y el dolor. Ellos eran bien materialistas. Esta vida es todo lo que es. Después todo se acaba. De manera que si se siente bien usted, disfrútelo. Si algo produce dolor, evítelo. Basado en su filosofía, los epicúreos se esforzaban por vivir un estilo de vida en el que se podía alcanzar el máximo bien y el máximo placer. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. 1 Corintios, capítulo 15, 32. Ciertamente no hay nada nuevo bajo el sol. El epicureísmo no ha muerto en nuestros días. Hoy en día muchos viven buscando el placer y la satisfacción como el fin principal de su vida. El entretenimiento, el placer es el fin de muchos. Evitar el dolor a cualquier precio es lo que gobierna la vida de muchos. Evitarle a los niños, ay, pero yo quiero tener esto, mi hijo, no puedes tenerlo. Pero no, porque no queremos que él tenga una clase de crianza que le haga daño a ese muchacho y después tenga tramas por aquí, tramas por allá. Yo le aviso, usted va a tener mucho trama si usted sigue educando y criando a su hijo de esa manera. Esto ha creado una dependencia desmedida en las drogas, alcohol, sedantes, sin paralelo. El tema de muchos hoy es: no asumas ninguna responsabilidad, esto te hará daño. Goza de la vida, goza del placer, porque eso es todo lo que vale, todo lo que cuenta, todo lo que hay. Vive para el momento. No esperes nada más, porque eso es todo lo que hay y lo que existe. Cabe hacer las preguntas que otro hizo. ¿Se imaginan lo que Pablo pensó de esta filosofía a la luz del conocimiento del Antiguo Testamento y de su conocimiento sólido del verdadero Dios? Cuando él vio los ídolos atenienses, tenía razón para indignarse, y en gran manera. Esta reacción no solo fue provocada por los ídolos de aquella ciudad, sino también por esta y otras filosofías vanas. ¿No deberíamos nosotros reaccionar de la misma manera que Pablo reaccionó? ¿O es que nos hemos acostumbrado a la filosofía de los epicúreos que ya no nos molesta, ya no nos indigna tal cosa, tal enseñanza? ¿Será que hemos aceptado y adoptado estas filosofías? ¿Lo que estamos escondiendo mediante una fachada de piedad o un cristianismo barato, nominal y superficial? ¿No es esta la filosofía la que vendemos a nuestros hijos cuando hacemos de sus deseos y necesidades temporales, aspiraciones, refrigerio e entretenimiento lo que es más importante de la vida? Tú dirás, pero yo no creo, ni enseño tal filosofía a mis hijos. Hermano, hermana, amigo, madre, padre, no es solo lo que tú dices, sino lo que dice tu conducta y tu práctica, lo que tú permites a tus hijos en tu hogar, que muchas veces ni te lo permites a ti mismo. ¿Cuál es el tema principal de tus conversaciones con tus hijos? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿La diversión, el dinero, el recreo, el Mercedes-Benz, el Audi? ¿Qué le enseña tu conversación y tus acciones a tus hijos? ¿Qué le dices con lo que les permites hacer en tu hogar o fuera de tu casa? ¿Cuáles son los amigos, los compañeros y la influencia a los que tú expones a tus hijos? Te pregunto en el nombre de Dios, por amor a tus hijos.
Responde. ¿Es su filosofía o la de sus amigos, comamos y bebamos que mañana moriremos? Ah, pero tú dices, si los separamos de sus compañeros o amigos de su juventud, no podremos influirlos. La ayuda que intentes dar a otro no puede ser a expensa, amigo, de tus hijos, ni de su formación en el Señor. Hay muchos hoy que enseñan las doctrinas de la gracia, se identifican con las doctrinas de la gracia, pero en el momento de elegir los compañeros y amigos de sus hijos, se olvidan de todas las doctrinas de la gracia. La total depravación del hombre, es decir, el pecado ha afectado, enviciado y controla la mente, la conciencia, los pensamientos, el corazón, la voluntad, la intención del corazón. Todas las facultades del ser humano. Tu hijo está bajo ese efecto, bajo ese control. ¿Con quiénes tú permites que tus hijos pasen la mayoría del tiempo? Ah, pastor, nunca salen de casa. Nunca salen de tu casa, pero ellos saben usar esto mejor que el pastor Piñero. Y van a sitios donde el pastor Piñero no puede ir. Y descubren un mundo. Aquí están sus compañeros, sin supervisión tuya y mía, sin la experiencia y el conocimiento de la palabra de Dios. ¿Y tú crees que la total depravación de tu hijo, que es un hijo de Adán y hijo del diablo, se va a neutralizar solamente porque son tus hijos? ¿O porque tú los llevas a la iglesia? ¿O porque tú te sientas a leer la Biblia con ellos? ¿Qué te pasa? ¿Qué piensas? Analiza, evalúa, ¿qué estás haciendo? Solo tienes una oportunidad para tratar con sus almas y sus corazones. ¿Qué le estás enseñando? Las malas compañías, no lo dice Piñero, lo dice la palabra de Cristo. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿Con quién anda tu hijo? La mayor afinidad, lealtad del corazón pecaminoso de tu hijo, si tú no eres cuidadoso de seguir y aplicar los principios bíblicos en tu hogar tarde o temprano, se verá que esa afinidad y lealtad se dará al mundo. Todo aquello que hayas sembrado y que hayas podido lograr y el Señor te ha permitido alcanzar con tu hijo, todo eso se va a desvanecer. Si tú recibes el consejo, sepáralos. Presta atención, madre. Presta atención, padre. Sepáralos. Se van a reunir, allí estás tú, juegas con ellos, hablas con ellos. Hay una interacción entre ellos y tú, pero no los dejes solo bajo esa influencia. Ese consejo se da, pero ¿qué sucede? Los padres no escuchan y después vienen los frutos. Después algunos dicen, pero es que se conocen desde la infancia. Y ese es el principio bíblico sobre el cual tú basas la educación de tus hijos y de tus hijas. Ese fue el principio que siguió David con Amnón. Amnón tenía un amigo que era su primo, Jonadab. Ah, no, porque son familia. No me importa que sean familia. ¿Qué dice la Biblia? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Después no te quejes. ¿Por qué?
Porque tú puedes decirme lo que tú quieras decirme, hacer lo que tú quieras hacer, tarde o temprano los frutos vienen. Porque usted puede probar cualquier cosa supuestamente de la Biblia, pero hay algo innegable: por los frutos los conoceréis. Y si es que para la carne y el mundo y esas filosofías tú siembras de esto, vas a recibir lo que te corresponde, no otra cosa. Y después no vayas. El problema es que en la Trinidad no hay este programa, no hay este deporte, no hay esto, no hay aquello, y que si no hay música, si no hay esto, que si lo otro, y después Argeli, sí, tú también. Sí, pero es que también se apoya al pastor Guzmán. Es tan culpable como Guzmán. Sí, porque a la gente le gustan los chivos expiatorios cuando vienen los resultados. Algunos dicen, el diablo me lo hizo hacer, the devil made me do it. Otros dicen, el pastor tal me hizo hacerlo. Lamentablemente, lo que gobierna muchos hogares cristianos no es el principio bíblico, sino los deseos y las necesidades temporales de los hijos. Si eso que desea les da placer y satisfacción y parece inofensivo, debemos permitirlos. Algo sobre los asuntos de las necesidades temporales. Hay otros que nos dicen que hay que ser sensible a nuestros niños. Ellos necesitan expansión, necesitan esto, necesitan lo otro. Sí, está bien, pero hay que enseñar a nuestros hijos que hay prioridades entre las necesidades, y esas prioridades las establece el Señor Jesucristo, que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y esas otras cosas, según la voluntad de Dios a su tiempo, si son buenas y legítimas, serán añadidas. No antes. Oh, no. La Biblia dice: no os dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Te pregunto, ¿eres un epicúreo práctico? Contrario a la filosofía de los epicúreos, la Biblia enseña que Dios es un Dios personal. Él hizo el mundo y todo lo que hay en él. Él sostiene todas las cosas que Él creó por el poder de su palabra. Él es el que da vida y aliento a todas las cosas. Su trascendencia no niega la realidad de su inmanencia. Él está en todo lugar, conoce todo, está presente en todo su mundo. No podemos escapar de su presencia porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Esto es lo que está predicando. ¿Quién? Pablo le está predicando esto a estos filósofos. Él es el que nos llama a dar cuentas. Madre, gracias por tu esfuerzo, devoción y entrega, por tus sacrificios. Querida madre, persevera. No importa que tus hijos, tus nietos te menosprecien. Persevera. Si eres fiel, serás alabada. No por tu belleza física, sino por tu sabiduría. Porque hablarás no la sabiduría del mundo, no hablarás según tus propios hijos que te han convencido y manipulado y ya te han podido engañar para que tú veas las cosas de otra manera, de tal manera que el malo no es malo, el bueno es el que ellos dicen que es, que no lo es. Madre, continúa perseverando. Si eres fiel, serás alabada. Si te descuidas o tratas de ser más sabia que Dios, la Biblia dice: el hijo consentido, la hija consentida, avergonzará a su madre. Interesante que no dice a su padre. ¿Y por qué la madre? Porque ella es la más susceptible y vulnerable. Dios la hizo de tal manera que esto le hace a ella ser la madre que muchos padres varones no pueden llegar a ser. Hay algo en estas mujeres, hay ese vínculo especial que solamente la madre y el niño conocen.
Pero esto que les hace a ellas una gran bendición que necesitan sus hijos, si ellas no son cuidadosas, se convierten en el talón de Aquiles, en una gran debilidad, y al abrir la puerta van a permitir que los deseos de sus hijos gobiernen, que sus hijos las manipulen, que ellos le engañen, y ellas no se darán cuenta. Algunas veces sí, pero lo pasan y lo dejan. Hermana, ¿qué estás haciendo? Todo ese tiempo que no hiciste lo que tenías que hacer, que estabas yendo según tu sabiduría, lo que te enseñaron a ti en diferentes otras iglesias y escuelas, ahora tiene su resultado. Y hay los hijos, porque se las llevan, ellos saben cómo manipular a sus madres. Generalmente no van donde el padre. Comienzan con las madres. Ay, mami, si mi hijo, papi me da $200 todas las semanas para que yo haga esto, aquello, pero ¿sabes qué? Necesito 100 más. Y mira, por esto, por aquella razón. Bueno, mire, le cuentan el cuento. Y la madre lo cree. Y se lo permiten. Hay hijos que se alaban a sí mismos detrás de sus padres, con sus compañeros y otras personas, diciendo, yo la conozco. Todo lo que yo tengo que hacer es tomarle de las manos, sonreírle. Ay, mamita, esto, aquello, chiquitiquiti. Y la madre, mi madre no podía hablar sin mover las manos. Yo sabía que si quería, pero lo que tenía que hacer es aguantarle las manos. Y un día lo hice, fue una sola vez. Y la mujer no podía hablar. Necesitaba sus manos. Hay madres que no pueden hablar. ¿Por qué? Porque sus hijos le han echado el hechizo y no se han dado cuenta. Y las tienen, mire, dormidas. Tu esposo, no sigas ni te dejes gobernar por tu mujer, ni por tus hijos. Esa es tu responsabilidad. Cuando alguien dice la debilidad de él es su esposa y la debilidad de su esposa son sus hijos, ya le dijo todo. No te dejes gobernar por la debilidad de tu esposa, sino habla con ella según las Escrituras y la Biblia, con amor, con ternura, persistencia. Pero es por aquí, hija mía, mira por aquí. Ay, sí, pero esto es tan difícil. Yo sé que es difícil, pero ven por aquí. Y después usted le trae la flor y le trae los chocolates. A la mía lo que más le gusta es el chocolate. El chocolate de ese, usted sabe que las mujeres necesitan todos los meses. Y ahí le traigo yo su chocolate, usted sabe que tiene. Cuando llegue a casa no voy a tener truco, me van a estar esperando con un bate. Hermano querido, hermana, no seas un Elí, porque recibirás condenación y juicio de Dios. Elí reprendió a sus hijos. Ese no fue el problema. El problema fue que no los reprendió con la autoridad que Dios le había dado. Él era el sumo sacerdote. Él podía decir, venga acá, Manganzón, tú serás más grande que yo, pero te voy a decir una cosa. Aquí mando yo con la autoridad de Cristo. Y no me vas a entrar porque, oye, no me vas a entrar al tabernáculo. Vas a ir a pedir perdón. Y si no, voy a traer a la policía. Y te van a hacer esto, aquello y lo otro. Pero tú no vas a hacer aquello que deshonra a Cristo. No, debajo de mi supervisión. No lo dudes. Hay hijos que saben
que sus padres no los van a poner allá afuera. Sí. Sus padres no los van a poner allá afuera. Ahora, yo conozco un pastor que le dijo a su hijo: yo no puedo probar lo que están diciendo de ti, pero yo te digo, el día que yo conozca y tenga la evidencia, ese día tú no vives más aquí. Pues el hombre se le olvidó. Hizo lo que aquel individuo se le olvidó cuando Absalón le dijo: no salga de tu casa. Se le olvidó. Pues se le olvidó. Y lo agarraron después de tratar con su alma por muchos años. Ese día él llegaba bien tranquilo a comer sus lentejas. Y el padre lo estaba esperando con las maletas. Y le dijo: oye bien, tú te vas a llevar de aquí lo que tú compraste. Lo que yo te compré es mío, tú no lo sacas de aquí. Y te vas hoy. ¿Y a dónde fue? ¿A dónde fue? Dígame. A su madre. Pero ¿qué pasa? Esta es una madre bíblica. ¿Ah? Y le dijo: hijo mío, ya tú sabías lo que había, tú desobedeciste, tienes que irte. Y se fue. ¿Y saben qué? Hoy en día ese hijo ama a su padre. No es cristiano todavía, pero ama a su padre. Y respeta a su padre. Y toma en serio a Dios y su palabra. Cuando queremos ser más sabios que Dios, nadie le gana a Dios. Este Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, declara a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de un hombre, Jesucristo, a quien Él ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, a resucitarle de entre los muertos. Oh amigo, ¿qué esperas para arrepentirte de tu falsa y necia filosofía? Tales cosas no te librarán del juicio verdadero. Ve al Señor ahora que hay tiempo. Ve mientras tu corazón todavía es sensible a las palabras que tú escuchas en esta iglesia y la proclamación del Evangelio. Es hoy el día de la salvación. Ahora Pablo no solamente habló con los epicúreos, él habló con los estoicos. Eran parte de la audiencia de Pablo. Estos eran seguidores de Zenón, de Sitio. Se reunían en el pórtico de la ciudad. De allí enseñaba, de lo cual procede el nombre de estas personas. Griego, estoicos, derivado de stoa, que significa pórtico. Carlos Erdman resume las creencias de estos hombres. Poseían muchas cualidades admirables, pero sus creencias venían a ser las del panteísmo moderno. Para ellos Dios lo era todo y todo era Dios. Dios era el alma del universo. Aunque no distinto del mismo, la diferencia entre el pecado y la virtud y la distinción entre lo humano y lo divino carecía de sentido. Los estoicos enseñaban la resignación, el dominio de las circunstancias, pero eran fatalistas. Lo que será, será. What it will be, will be. Lo que será, será. Tenemos que resignarnos. Los estoicos consideraban que el máximo triunfo moral era alcanzar la apatía, la indiferencia. El estoico dice: yo no puedo controlar todo lo que pasa allá afuera. Hay cosas que he de padecer, que no me gustarán, por tanto debo enfrentar la vida y el destino con resignación. Usted no oye a los cristianos diciendo: bueno, hay que resignarnos, hay que resignarnos. ¿Quién le dijo usted eso? Dominio propio bajo cualquier circunstancia es la virtud más grande para los estoicos. Los estoicos debían ser indiferentes ante el dolor o el placer al punto de no sentir nada.
Hay personas a nuestro alrededor que consciente o inconscientemente son estoicos. No tienen un sentido correcto ni perciben la presencia y la guía divina en la vida. Hacen lo que pueden hacer. Si cosas malas o negativas suceden, hay que aceptarlas, soportarlas, ser fuertes. Uno tiene que resignarse, tiene que ser tolerante. Es interesante lo que Boyce dice en su libro sobre esta filosofía. Él dice: la idolatría de los griegos fue el padre de su filosofía. Nuestra idea de Dios o negación de Él siempre dictará o controlará la manera en que pensamos. Si tenemos una idea sublime de Dios, si conocemos al verdadero Dios, entonces tendremos una filosofía de la vida piadosa, edificante, positiva y constructiva. Pero si no tenemos un conocimiento correcto o adecuado del verdadero Dios, o si lo que pensamos de Dios es meramente según la imagen que el hombre por sí mismo ha concebido, o si pensamos que Dios es algo menor de lo que Él es realmente, entonces nuestra idea del hombre será menos de lo que Dios quiere que el hombre sea. En tal caso, nuestra idea de lo que el hombre debería ser descenderá a ese nivel. ¿Entiende lo que le pasaba a los corintios? He aquí sus filosofías, he aquí su manera de vivir degradante. En tal caso, nuestra filosofía será degenerada, negativa, desesperante, como la filosofía de los epicúreos y estoicos. Los estoicos vivían sin Dios y sin esperanza. Eran insensibles. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. A tal punto que algunos cristianos ven las cosas, entienden las verdades, pero no reaccionan bíblicamente. Continúan permitiendo lo que no deben permitir en sus hogares. ¿Ya no te afectan las cosas? ¿Puedes ver a una muchacha andar por ahí? Sin nada atrás y sin nada en el trasero. Y vas a las playas, que todo el mundo, los europeos, que sea esta, que déjate de cosas. Eso tiene un efecto que se acumula y tarde o temprano envenenará y controlará tu alma. Y peor, la de tus hijos. Yo no estoy jugando con tu alma ni el alma de tus hijos. Yo soy un pastor de 45 años en el ministerio y he visto muchos jóvenes entrar y pasar por las puertas de nuestra iglesia. ¿Dónde están aquellos que se entregaron a su epicurismo o estoicismo o cualquier ismo? Muchos de ellos no están bien. Hoy viven las consecuencias lamentables y tristes de su pecado. Su pecado les alcanzó. Hijo mío, tienes que ser sensible. Lo que pasa no pasa por pasar. Revela un propósito divino y todo se dirige hacia un fin, el juicio de Dios. Ustedes ven por qué Pablo llevó a su audiencia a esto. Él no estaba jugando como yo no estoy jugando aquí en esta noche. Dios ha establecido juzgar al mundo por el hombre que ha designado. Y ese Dios tiene poder para hacerlo, porque ese Dios fue el que levantó a Jesucristo de entre los muertos.
La historia, nuestra vida, no está en las manos de una fuerza algo abstracto, sin control ni destinación inteligente, sino en las manos de un Dios santo y sabio que dispone y dirige todas las cosas conforme al designio de su voluntad, para que se cumplan sus propósitos sabios, justos y salvadores. Piñero estaba tranquilo en su casa el jueves cuando le llaman y le dicen que alguien ha muerto, y de la noche a la mañana Dios ha provisto para que el pastor Piñero viniera aquí a ese funeral, a ese cementerio, a esta iglesia. Esto no es en ninguna manera algo que pasó porque iba a pasar así porque sí. No es algo a lo que nosotros podemos ignorar, no. Piñero está aquí detrás de este púlpito porque este púlpito pertenece a Cristo. Cristo saca a ese hombre de allí para traerlo aquí a predicarte a ti. ¿Cuáles son los otros propósitos divinos? Yo no entiendo, pero todo esto dirige hacia qué? Al cumplimiento de los propósitos de Dios en Cristo, que lo final no solo es el juicio, sino la gloria eterna o el infierno eterno. No, Piñero, tú no vas a predicar en North Bergen, tú vas a predicar donde yo te mando. Todo es dirigido por la providencia ese día de gran juicio. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual Él juzgará por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres, a resucitarle de entre los muertos. He aquí el relato de Lucas sobre la obra misionera de Pablo en Atenas. Esto se centra en el mensajero, se centra en su audiencia, se centra también en el mensaje, que de hecho tiene 4 puntos, y después su aplicación, lo cual no podemos discutir en esta noche. Y finalmente los resultados. Siempre hay resultados cuando la palabra de Cristo es proclamada en el poder del Espíritu. Siempre hay resultados, no como nosotros queremos. Pablo quería ver una iglesia y el Señor le dijo, no, en Atenas no, todavía no. Pero él fue fiel. Predicó. Y la Biblia, que es la palabra del Señor, nos dice, entonces Pablo salió de entre ellos, pero algunos se unieron a él y creyeron, entre los cuales estaba, ¿quién se iba a imaginar? Diosinio el Areópago, y una mujer llamada Dámeris, y otros con ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Cristo no volverá a él vacía. Siempre logrará aquello por el cual Él la ha enviado. Cristo verá el fruto de su aflicción y su alma quedará medio satisfecha. No, quedará completamente satisfecha. No siempre el Señor nos da los resultados que buscamos, pero siempre nos da la bendición que necesitamos. El Señor honra su palabra y siempre honra a sus siervos. Piñero, yo te traje para que hablaras y dijeras este mensaje. Esta mañana tenía un mensaje en mente y el Señor le dio, se me prendió la bombilla pentecostal. ¿Y quién le dice al Señor Jesucristo no es así? No yo, que el Señor me libre. Cambié el mensaje. Y esta noche el Señor me permitió predicarles esta palabra. Todo esto no es por coincidencia. Esa es la palabra que estaba buscando ahorita. No, es la revelación del plan eterno de Dios para el logro de los propósitos eternos. Mi palabra no volverá a mí vacía. Oh predicador, oh hombre de Dios. Dios lo llamó para predicarte el Evangelio y llamarte al arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento no es ninguna otra cosa que esto, la fe en acción, para llevarte a ti a un cambio de mente, a un cambio de corazón, de conducta.
en lo que respecta a Dios, al hombre, tu alma, a Cristo, a la salvación, y como un hombre en tinieblas y en pecado puede ser salvo por la gracia de Dios. El arrepentimiento es aquel que nos llama a reconocer nuestros pecados, lo que la Biblia define como pecado y no lo que otros dicen es pecado. No quieras ser señor de la conciencia de los hombres. Sola Escritura. Cuando confiesas el pecado, tienes que volverte a Dios con una convicción de pecado, una carga de pecado, que no puede ser librada de esa carga si no es Cristo quien te la quita. Y vienes a Él arrepentido, con dolor en tu alma por el pecado que has cometido. Sientes odio hacia el pecado, lo ves como algo aborrecible y con vergüenza por lo que tú has hecho, y te vuelves de tus pecados. Al ver la misericordia de Dios en Cristo, abres los brazos por la fe de tu corazón y de tu alma y recibes a Cristo como Señor de tu vida, y así lo haces, serás salvo. Este es el Evangelio. Que el Señor bendiga en esta noche su palabra. Ustedes, madres, sigan trabajando con sus hijos y ahora con mayor devoción. Ay, pastor, pero que usted dijo algo yo he sido una mala madre. Ay, pastor, y ahora que mis hijos ya se han criado, ¿qué puedo hacer? Usted no puede hacer nada en lo que respecta a lo que pasó, pero usted puede hacer algo en lo que hay hoy. Lo que hay hoy, usted puede seguir orando, usted puede llamar a sus hijos, a sus hijas, y decirles, miren, vengan acá. ¿Cuál es el regalo que yo quiero de ustedes? Siéntense, hijos míos. Aquí usted le prepara, mire, arroz, habichuela, garbanzo, de cuánta cosa hay que venden aquí en la República Dominicana. Chimichurri también. Entonces le dicen, Dios mío, hay varias cosas donde Dios me iluminó y pude ser fiel, pero hay otras cosas donde no lo fui. Perdónenme. Esto y esto y esto es así, hijos míos. Perdónenme. Dios me ha perdonado. Y viva de una manera consecuente a lo que usted les dice. Y si son para salvación, Dios los salvará. No se quede ahí. Cristo siempre dirige, y Pablo el predicador, el alma a Cristo, a la gracia de Cristo. En Él hay perdón, hay salvación, hay ánimo, hay esperanza. Dígamelo usted a mí, todavía sigo yo aprendiendo y todavía me falta mucho por aprender. Ve a Cristo. Madre, gracias. Oremos. Oh Padre, agradecidos estamos por la enseñanza de tu palabra en esta noche. Queremos suplicar, oh Dios, que tú cumplas tu palabra. Tú dices que no volverá a ti vacía, va a lograr aquello para lo cual tú lo enviaste, de manera que la enseñanza, las oraciones entregadas aquí hoy por los hermanos, nada de esto es en vano. Oh, cumple tus propósitos. Ven pues y bendice esta iglesia, bendice las enseñanzas de su pastor, pastores sobre la familia. Mira esta conferencia que queremos tener en agosto acerca de la familia. Ayúdanos para que allí podamos reunirnos a oír voz de Dios y no voz de hombre. Ven pues, trata con nuestros corazones familiares. Te pedimos esto en el nombre de Cristo, cabeza, Salvador, victorioso de la iglesia. Amén.